¿Qué tal, mis queridos amigos, hermanos? Bienvenidos a nuestro programa de este día. Hoy estamos ya avanzados en el mes de octubre, 12 de octubre del 2019. Un placer saludarles, su amigo y hermano Ángel Galeano. Esperamos nos acompañe o espero nos acompañen hasta el final de nuestro programa de este día, cuando estaremos desarrollando la última parte de el estudio El reino de Dios, el reino y la ley de Dios. Hoy tenemos un estudio sumamente interesante. Yo sé que usted lo va a disfrutar muchísimo, se va a enterar de muchísimas cosas. Hemos venido hablando a través de estas semanas de la ley de Dios. Y el día de hoy vamos a hacer un tema muy transparente, muy bíblico, que yo sé que usted se va a edificar, va a entender y por supuesto vamos a aprender mucho todos aquí. Y eso pues nos beneficia muchísimo porque cada vez que los hijos de Dios hacemos caso, obedecemos la palabra de Dios, Él nos bendice, nos da sabiduría, nos da conocimiento para caminar correctamente en esta vida, en este mundo que día con día lo vemos muy mal, ¿verdad? Y la luz de Dios pareciera que tiende a desaparecer porque el enemigo ha desplegado muchísimas dudas, muchísimas mentiras que lastimosamente muchísimas personas lo creen sin antes ir a verificar, a enterarse en la palabra de Dios, que es la palabra más segura donde los seres humanos, donde los hijos de Dios podemos ir para saber si lo que creemos es verdad o nos están engañando. Así es que en este día queremos enviarles un abrazo cordial para todos ustedes que nos ven a través de Ángel Mensajero TV, así que a través de Facebook Live. Un saludo cordial que estamos enviando para todos nuestros amigos que ya están conectados allí en a través de nuestra señal en Facebook Live, y después vamos a estar posteando este programa en nuestra página de YouTube. Así es que le invitamos para que usted nos acompañe, ¿verdad? Este es el tema del reino y la ley de Dios en su tercera parte. Ya hemos hecho dos partes anteriores, ¿verdad? Así que vamos a iniciar casi de inmediato. Antes quiero pedirles a todos ustedes que nos acompañen en una pequeña oración. Cualquier comentario, cualquier pregunta que usted desee formularnos, por favor, escríbala ahí en el chat. Al final del programa vamos a tener un espacio para contestarla si es que hay alguna pregunta. De lo contrario, pues usted nos puede enviar a través de mensajería, un invoice, un mensaje interno en privado con cualquiera de sus inquietudes, cualquier pregunta que usted tenga, ¿verdad? Pero en este momento, como el estudio va a ser, creo que nos va a ocupar un buen tiempo, ojalá que podamos cubrirlo en este espacio de más o menos unos 50 minutos. Es un tema emocionante, edificante, impresionante, como siempre digo yo. El día de hoy vamos a conocer la verdad sobre si en verdad, valga la redundancia, la ley de Dios, los 10 mandamientos están en vigencia. Porque saben, hoy en el mundo cristiano nos han contado de que cuando Cristo vino, cuando Cristo murió en la cruz, fue hasta allí donde llegó la vigencia de la ley moral de Dios. Pero yo veo todo lo contrario. La palabra de Dios me dice todo lo contrario. Me dice que hoy más que nunca, porque el pecado aún existe y el pecado, dice la palabra de Dios, es transgresión de la ley de Dios. O sea, donde hay pecado tiene que haber ley. Donde hay transgresores tiene que haber ley, tiene que haber justicia. Pasa en nuestra tierra. Por eso se han hecho muchísimas leyes para regular la actitud, el comportamiento de los seres humanos, porque de no ser así, imagínese,
habiendo ley, imagínese cómo estamos hoy en día. Usted se imagine o se imagina que este mundo no tuviera ninguna regulación, ninguna ley. Esto hubiese sido el caos. Estuviéramos en caos total. Y de hecho estamos en caos porque hay en muchas sociedades se está desobedeciendo las leyes, incluso terrenales, y es por eso que abunda el crimen, abunda el engaño, la mentira, la corrupción, etcétera, etcétera. Estamos viviendo en esa etapa de la historia donde el pecado está abundando terriblemente y pareciera que las leyes no son suficientes para controlar este flagelo, esta situación. Vamos a tener una palabra de oración con saludos a todos los hermanos que ya están en nuestra sintonía, ahí a Libby y también para Jorge y a los demás que pasan de repente ahí de paso por nuestro programa. Les enviamos un saludo cordial también. Decíamos, cualquier comentario usted puede hacerlo libremente allí en la caja de chat, ¿verdad? Obviamente siempre pedimos que lo hagan dentro del respeto y dentro de la caballerosidad que debe caracterizarnos a cada uno de los cristianos. Vamos a tener una palabra de oración en este momento antes de iniciar nuestro programa. Querido Dios y Padre que está en el cielo, en esta hora, Señor, estamos aquí ante su presencia, dispuestos, deseosos de conocer más de su palabra. Le pedimos, Señor, que en este día nos hable y nos haga entender cuál es la verdad en relación a este tema. Sabemos que su palabra usted la ha dejado para que todos aquellos deseosos de conocer su voluntad vayamos y la escultemos, pero es una lástima que a veces escuchamos, a veces preferimos escuchar otros comentarios y no nos dirigimos personalmente a preguntarle su palabra, qué es lo que usted quiere, cómo es que usted quiere que pensemos o actuemos o tomemos decisiones. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos ilumine y nos dé y nos muestre la verdad realmente, que nos dé a conocer cuál es su voluntad en relación al tema de la ley, de los 10 mandamientos. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, desde ya saludos para todos los hermanos que nos están sintonizando. Les pido, por favor, en este preciso momento pueda compartir nuestra transmisión. No le va a costar un tan solo centavo, solamente el buen deseo de colaborar con nosotros y es dele share a nuestra transmisión. Yo lo voy a hacer acá desde no tengo mi celular, no sé qué pasó. Alguien me lo llevó por ahí, pero vamos a sugerirle a todos ustedes que nos den un share allí. Les vamos a agradecer muchísimo. Créalo que este tema puede ser de mucha bendición para otras personas que tienen duda en cuanto a este tema. Así es que yo les pido que nos colaboren con este favor que les estamos pidiendo, ¿verdad? Cualquier duda que usted tenga, como les repito, puede hacernos la pregunta que usted desee. Cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier comentario va a ser muy bien recibido. En los temas anteriores hemos venido desarrollando el tema el reino y la ley de Dios. Si usted no los ha escuchado, le invitamos para que vaya y los escuche atrás en nuestro perfil y usted se podrá enterar de la forma como hemos llegado a conclusiones razonables y claras de que la ley de Dios, o sea, la ley de los 10 mandamientos están vigentes y realmente es una necesidad para la humanidad que lo estén, ¿verdad? Que estén vigentes. El día de hoy por primera vez mencionaremos en su totalidad los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios según Éxodo 31:18. Ya con este detalle, el estudioso atento y perspicaz se daría cuenta que si Dios los escribió con su propio dedo, o sea, los mandamientos adquieren una naturaleza permanente en nuestro mundo, hasta que esta tierra y los cielos, como dice Mateo 5:18, pasen. O sea, Mateo 5:18 nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley de Dios, hasta que todo se haya cumplido. De modo que si la tierra y el cielo
que Dios fundó desde el principio no han sufrido ningún cambio, excepto por el desgaste, por decirlo así, del pecado, entonces ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley de Dios. Es algo lógico. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice en Salmos 12:6, usted puede ir a Salmos 12:6, dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Usted puede tener una idea de lo que representa la palabra de Dios con estas palabras, valga la redundancia, sabias que aparecen ahí en Salmos. Y justamente cuando hablamos de palabras que vienen de la boca de Jehová, en el idioma hebreo, el idioma original del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos son literalmente 10 palabras o 10 declaraciones que Jehová hizo. Es interesante mencionar que la única porción de la Biblia, por decirlo así, que Dios escribió fueron los 10 mandamientos. Ya solo por eso debería de tener un lugar de importancia en nuestra vida, en nuestra lectura diaria de la Biblia, en nuestro vivir. Pero lastimosamente, y como era de esperarse, es la parte de la Biblia más atacada hoy en día. Hay grandes debates y controversias de si o no están en vigencia la ley o los mandamientos de Dios hoy en día. En la palabra de Dios aparecen por primera vez los 10 mandamientos en Éxodo 20. Usted puede irse a Éxodo 20 y podrá notar, podrá darse cuenta que ahí aparecen por primera vez. También aparece en Deuteronomio 5 los mandamientos de Dios. Vamos a leerlos porque es la primera vez que nosotros le damos lectura acá a través de estos programas. Dice Éxodo 20 desde el versículo número 1, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia, dice, a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El número 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El 4º mandamiento es un mandamiento que yo digo es uno de los que causa hoy mucha controversia y causa mucha, hasta cierto punto, disensión entre el pueblo cristiano el día de hoy. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el original dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Y nos dice que 6 días debemos de trabajar y haremos toda nuestra obra. Dice, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, que no hagamos en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Dice, porque en 6 días Dios hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Oiga bien, y la última parte de este mandamiento dice, por tanto, o sea, por eso, por lo que Jehová hizo, bendijo el día de reposo y lo santificó. Y los siguientes 5 mandamientos son dirigidos a los hombres. Más bien, los siguientes 6 mandamientos que vamos a darle lectura están dirigidos, porque acuérdese que los mandamientos, la ley de Dios, fueron escritos por Dios, por el dedo de Dios, en 2 tablas de piedra. En un lado estaban 4 mandamientos que tienen que ver con nuestro deber y nuestra devoción hacia Dios, y la otra ala, la otra hoja, por decirlo así, la otra
pedazo de piedra donde estaban escritos los últimos 6 mandamientos que tienen que ver con nuestro amor, con nuestro deber hacia nuestros hermanos o hacia los humanos. Escúchelo bien. Dice el número 5, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo le digo, ¿será que este mandamiento es importante el día de hoy? Por supuesto, nadie se atrevería a discutir este punto. No matarás. Yo le aseguro que si usted mata, cualquier ley de cualquier sociedad, de cualquier nación lo va a castigar. No cometerás adulterio. Bueno, hay leyes que cubren el matrimonio. No hurtarás. Hoy es prohibido robar, así como en la antigüedad. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Yo le digo, ya con esto nosotros pudiésemos terminar el estudio en cuanto a si está o no en vigencia la ley de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que menciona, aunque nosotros neguemos o querramos decir de que los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz y que ya no están en vigencia, estuviésemos mintiendo, porque ni nadie mata, o por lo menos nadie le gustaría matar. Y yo sé que hay mucha gente que no le gusta mentir, no le gusta robar, no le gusta hablar falso testimonio contra su prójimo. Incluso ningún cristiano se atrevería a honrar otros dioses que no fuera el Dios verdadero, ¿verdad? Ni nadie se atrevería a jurar o a tomar el nombre de Dios en vano. Así que como pudimos leer, los mandamientos están divididos en 2 partes. Vemos que los mandamientos fueron escritos por Dios en las tablas de piedra. ¿Por qué en piedra? Porque Dios quería enseñarles una lección o un principio, y es que su ley tendría un carácter o una naturaleza permanente en la sociedad israelita. Y de esa forma es que los judíos o los israelitas comprendieron de que la ley de Dios es eterna y que nunca pasaría o sería invalidada por nadie, incluso por el mismo Dios. Porque como decíamos en estudios anteriores, Dios es el rey del universo. Y la ley, según vimos en estudios anteriores, cuando la escribe un rey, ni él mismo puede borrarla o invalidarla, porque lo que Dios hace permanece para siempre. Esta es una declaración que aparece claramente allí en Eclesiastés 3:14, donde dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Qué tremenda declaración de Eclesiastés 3:14. Y cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, nos damos cuenta también que Él nunca cambia. En Santiago 1:17 aparece una declaración que a mí me encanta. Es tremenda. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. O sea, Dios no cambia ni sombra de variación. De modo que podemos tener la confianza que Dios no cambia. Su amor y su gracia y su misericordia son permanentes, y gracias por eso, ¿verdad? De lo contrario, ya hubiésemos sido consumidos, como dice la misma palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, dice Lamentaciones 3:22. ¿Te da cuenta? Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque no cambia. Y lo que dijo, lo dijo para siempre. Y cuando Él dijo o escribió su santa ley, lo hizo para siempre. Porque su ley, oiga bien, es una expresión de su carácter. Y Dios no cambia, como lo hemos venido manifestando. Cuando nosotros nos vamos a las opiniones de los grandes profetas, grandes hijos de Dios, siervos de Dios, nos encontramos, por ejemplo, con David. Uno de los salmos más maravillosos que hay, y que es casi una poesía escrita por David en relación a la ley de Dios, es el Salmo 119. Vaya al Salmo 119, vamos a leerlo, ¿verdad? Léalo,
léalo usted también y se va a enamorar más de Dios. Es simplemente hermoso. Es más, vamos a leerlo ahorita, ¿verdad? Aunque son unos 16 versículos, pero rápidamente va a pasar. Salmo 119, no los vamos a leer todos porque no nos queda tiempo, ya estamos avanzados. Dice Salmos 119 desde el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, dice David. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente, dice David. Y él hace una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, contesta él. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Y por supuesto, las palabras son esas 10 palabras que escribió Jehová allá en el Sinaí. Retomando lo anterior, decíamos que los mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra y que el mensaje que los israelitas percibieron con esto es que tenían características eternas. Lo otro es que cuando usted lee ambas tablas se dará cuenta que va dirigida en 2 direcciones, a Dios y al hombre. Como podemos ver, los primeros 4 mandamientos nos habla de la relación de nosotros hacia nuestro Dios y los otros 6 tienen que ver con el amor hacia nuestro prójimo. Es por eso que el Señor Jesús un día, alguien le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y por supuesto, cuando le hizo esta pregunta se estaba refiriendo a la ley de Moisés. Recuerde que la ley de Moisés comprende los 5 libros que él escribió. En la ley de Moisés hay aproximadamente 613 mandamientos, pero esta persona le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Y Jesús no pudo ser más claro y específico al decir que la ley de Dios, oiga bien, que la ley de Dios se cumple en estos 2 mandamientos, que tiene que ver con amor a Dios y también representada por la primera tabla, y amor hacia nuestro prójimo, que es lo que habla la segunda tabla de la ley de Dios. Porque, ¿saben mis queridos hermanos? En los primeros 4 mandamientos, Dios nos dice que no tengamos otros dioses, porque si nosotros tenemos otros dioses, no amamos a Dios. No nos postraremos ante imágenes, porque eso es idolatría y abominación contra Dios. Por eso nosotros condenamos y
Y bueno, desechamos cualquier adoración a la imagen. Dios lo dejó muy claro en sus mandamientos. No tomaremos el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Guardaremos el verdadero día de reposo, el cual es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Este es un punto, este es uno de los mandamientos que los cristianos más rechazan y que levanta más controversia en nuestros días. Les prometo que lo estaremos estudiando más adelante porque va a ser muy interesante el tema cuál es el verdadero día de reposo de Dios. Según la ley de los 10 mandamientos, el verdadero día de reposo es el Shabbat o el día sábado y no el domingo como nos lo han enseñado, no el jueves o viernes como lo guardan los musulmanes, sino que el verdadero día de reposo que Dios instituyó en la creación fue el Shabbat o sábado como hoy le conocemos. Pero ese estudio, como les dije, lo estaremos realizando en otra ocasión. Ahora bien, la otra tabla cambia de dirección y a partir del mandamiento número 5 dice, en Éxodo 20, dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Como usted puede ver, la primera parte tenía que ver con nuestros deberes hacia Dios y en esta segunda parte tiene que ver con nuestra actitud hacia nuestro prójimo. Por eso Jesús, al contestar la pregunta sobre de cuál era el gran mandamiento en la ley de Dios, él respondió, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este, dice, es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es correcto, porque la ley de leyes es la ley de los 10 mandamientos. Y como les dije, la ley de los 10 mandamientos se divide en amor. Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. La ley es amor. De hecho, más adelante estaremos mencionando una serie de versículos que están relacionados con el amor de Dios y la obediencia a la ley de Dios. Ahora bien, tú me preguntarás, hermano Ángel, tu argumento suena bien, pero ¿qué de donde nos habla aparentemente de que la ley de Dios ya está abolida? Y esto y más, hay una fuerte reprensión para aquellos que quieren obtener la salvación obedeciendo la ley. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, aquí era el punto donde yo quería llegar, y es que aquí es aquí realmente donde yo les pido su atención y les ruego que nos despojemos de cualquier preconcepto que nos hayan enseñado y iniciemos como de cero. Les pido a Dios que en este momento nos abra la mente y abra nuestros corazones para poder entender correctamente su palabra y qué Dios quiere decirnos en relación a este tema. Nuestro estudio sobre la ley de Dios será estrictamente bíblico. No recurriré a ningún escritor secular, incluyendo a los de mi iglesia, a los de mi denominación. Yo soy adventista del séptimo día y nosotros creemos que la ley de Dios hoy en día más que nunca está vigente. Porque creo que la palabra de Dios también es suficiente para darnos la respuesta que necesitamos. Quiero decirles que lo que yo les expondré es bíblico. Y como les dije, como adventista del séptimo día que soy, creemos que los mandamientos de Dios hoy en día debemos de guardarlos como la ley moral de Dios. Creemos que por guardar los mandamientos de Dios nadie será salvo. Eso es claro. Y que nosotros debemos de guardarlos como resultado de la salvación que el Señor Jesús obtuvo en la cruz. Creemos que somos salvos únicamente, escúchelo bien porque a veces se dicen cosas por allí. Creemos que somos salvos únicamente por la gracia de Jesucristo y que ella convierte el corazón llenándonos de amor y que ese amor nos capacita para obedecer sus mandamientos. Primera de Juan, escuche lo que dice en el capítulo 5 y el versículo 2, dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea que si tú le dices a Dios, yo te amo Dios, yo te amo Señor, eso no bastaría. Dice que en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios.
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es necesario guardar sus mandamientos, claro, como resultado de obediencia por el amor que le tenemos. Los mandamientos son una expresión del amor de Dios. Y cuando los obedecemos son una señal de que le conocemos y que le amamos. Escuche lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Yo he escuchado muchísimas personas que dicen, ya no necesitamos guardar los mandamientos, solo tenemos que amar a Jesús. Y eso es todo, eso es suficiente. Porque de esa forma es que cumplimos la ley. ¿No he escuchado ese argumento? Lo que pasa es que cuando amamos a Dios de forma natural, nosotros vamos a guardar o obedecer sus mandamientos. Pero si decimos que le amamos, pero no guardamos sus mandamientos, entonces dice la palabra de Dios que somos mentirosos. Búsquelo allí en Juan 15:15. Ahora bien, ¿dónde está el meollo del asunto? El problema del asunto. Porque hoy los cristianos ven como formalismo, legalismo y de fe anticuada a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Yo lo explicaré a continuación, mis queridos amigos y hermanos, y espero me ajuste el tiempo para hacerlo, porque realmente hay mucho material de qué hablar, ¿verdad? El problema es porque leemos la palabra de Dios de forma de repente ligera y poco profunda. O simplemente porque nos dejamos llevar por otros, por los comentarios de otros, ¿verdad? Que dicen haber estudiado el tema y que sus conclusiones son que ya no debemos guardar los mandamientos. Entonces muchas personas lo dan por sentado, así simple. Y así se quedan, ¿verdad? No investigan más. Se conformaron con lo que les dijeron, no sabiendo que tal vez están leyendo o están yendo contra la voluntad de Dios, obedeciendo mandamientos de hombre, como decía el Señor Jesús. Ahora bien, un razonamiento que debemos hacer en esta hora es que si con la ley de Dios el mundo está como está, imagínese cómo estaría sin la ley de Dios. Terrible. Imagínese que su vecino dijera que le gusta a su esposa y que le gusta su carro y que se lo puede quitar porque no existe nada que diga que puedes robar, matar y cometer adulterio. ¿Sabe? Porque incluso los impíos y los malos se sienten detenidos a no hacer tantas maldades y pecados. ¿Saben por qué? Porque Dios de alguna forma ha colocado en sus corazones y aún el Espíritu les está hablando. Yo he visto cómo criminales a veces lloran y se lamentan por lo que hicieron. Se arrepienten, pero ya es demasiado tarde. Y tienen que afrontar las consecuencias porque hay una ley que dice que matar, mentir, robar, fornicar es malo. Y gracias a Dios por ello, porque si no fuera así, ya nos hubiésemos destruido. Pero comencemos con la parte final de este estudio, que consiste en probar por la palabra de Dios que aún la ley de Dios está en plena vigencia y que nunca la ley de Dios, o sea, la ley de los 10 mandamientos, Jesús la clavó en la cruz como muchos creen, sino que lejos de eso, vino a fortalecerla, a ratificarla. Es más, dice que la puso en nuestro corazón. Buscando el porqué, mis hermanos, por ejemplo, evangélicos como protestantes, testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, etcétera, creen que la ley de Dios fue abolida. Me encontré que ellos tienen, según ellos, pruebas bíblicas que así lo prueban. Y el día de hoy quiero leer esos versículos para ver si en verdad dicen lo que dicen. Y efectivamente, yo los invito a que vayamos a Gálatas. Vamos a irnos a Gálatas y vamos a iniciar porque quiero iniciar con los versos, con los versículos que aparentemente dicen que es una maldición guardar la ley. Pero allí es donde nosotros nos vamos a enterar el día de hoy dónde está la confusión, dónde está realmente el problema. Cuando nos vamos a Gálatas 2:16,
Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Escuchó eso? Más claro no canta un gallo, alguien me diría. Dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Y al final dice, por cuanto las obras de la ley cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Según este versículo, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la de Jesucristo. Y digo yo, amén. Gloria a Dios, yo lo creo y estoy de acuerdo 1000% o 100% en esta declaración. Luego en el versículo 19 dice Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y en Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que dice aquí, que si por guardar la ley te salvas, ¿para qué murió Cristo? Entonces dice a los hermanos y los hermanos que no creen que los mandamientos están en vigencia, dice, ¿ya ves? Dice, no desechó la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y es correcto. Si nosotros por la obediencia a la ley alcanzábamos justificación y perdón, ¿para qué murió Cristo? No había ninguna necesidad. De acuerdo, 100%. Ahora Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¡Wow! Aquí sí que nos mataron. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Escuche, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Vaya recordándose, libro de la ley. Luego sigue Gálatas 3:11-13. Y que por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo, decía Pablo, por la fe vivirá. Amén, gloria a Dios. Y el versículo 12 dice, y la ley no es de fe. ¿La ley no es de fe? Sí, así dice la palabra de Dios. Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Escuchó eso? La ley era una maldición. Los mandamientos, dice Pablo, que eran una maldición para nosotros. ¿Será correcto esto? ¿Será que la ley, o sea, los 10 mandamientos? Porque lo que pasa es que las personas cuando leen este término ley, inmediatamente su mente se coloca sobre los 10 mandamientos. Pero ¿será que Pablo está diciendo, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas? Cristo dice, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Será que el término ley aquí significa 10 mandamientos o ley moral de Dios? Bueno, lo vamos a descubrir porque tiene que ver con el problema que estamos viviendo en el cristianismo. Y después dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquí nuevamente de una forma contundente nos dice que si estamos bajo la ley o debajo la ley, estamos bajo maldición. Y que por la fe nadie será justificado. Y esto y más dice que la ley no es de fe. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Eso sí que es tremendo. Pero como entonces David y todos los profetas y los discípulos de Cristo, la pregunta es una pregunta que nos hacemos, pero ¿cómo David y todos los profetas, todos los discípulos de Cristo elogiaban a la ley de Dios diciendo cuán buena y santa era esta? El mismo David decía en Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley.
todo el día es ella mi meditación. ¿Qué pasa? ¿Por qué al parecer algunos escritores bíblicos decían, sí, la ley es buenísima? Decía David, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Pero me sorprende cuando David habla en la ley de Dios. David es una persona que nadie ignoraría en el relato bíblico. Dice David, de mis mandamientos o de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Mire qué interesante. Pero atrás Gálatas me decía, porque todos los que dependen de la ley, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Qué está pasando? Y así yo pasaría leyendo texto tras texto, hablando también de las bondades que experimentó David al guardar los mandamientos o la ley de Dios. Pero ¿cómo puede ser posible que en el Nuevo Testamento veamos un cambio casi radical, que guardar los mandamientos de Dios sea una maldición hoy en día? ¿Cómo es posible que nos diga que aparezca estas declaraciones en Gálatas y en otras partes de la Biblia? Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el error? ¿Será que la Biblia se equivocó o el error está en nosotros los lectores? ¿Dónde está el problema? Porque aparentemente la Biblia me está diciendo que nosotros no debemos guardar la ley, y aquellos que creen en la ley de Dios y que ponen su fe para salvarse en la ley de Dios es una maldición más bien. Pero también la Biblia me está diciendo que cuánto nos goza, que los mandamientos nos dan sabiduría, que los mandamientos traen paz y gozo al corazón de los que los obedecen. Y escuche esta otra declaración. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Oiga, y yo he escuchado estos versículos, estos textos los utilizan muchísimos de mis hermanos de diferentes denominaciones, queriendo explicar el por qué nosotros no debemos guardar la ley. Definitivamente, la Biblia no se puede equivocar en primer lugar. Eso tenemos que tenerlo claro, porque la Biblia es la palabra infalible de Dios. Yo creo que en lo que dice Pablo, y yo creo que usted también lo cree, ¿verdad? Yo creo que todos mis hermanos que leen estos versículos son sinceros y aman al igual que yo al Señor Jesús. Y yo respeto mucho la opinión de mis hermanos de todas las congregaciones, denominaciones, cuando dicen que aquí tenemos con estos versículos pruebas suficientes para rechazar y no guardar los mandamientos de Dios porque Jesús los clavó en la cruz. ¿Qué está pasando entonces, mis queridos amigos? Porque yo en este preciso momento le puedo sacar muchísimos versículos, incluso mucho más de los que leí, que están a favor de la obediencia y de guardar los mandamientos de Dios. ¿Los quiere escuchar? Déjeme leerle algunos cuantos. No los voy a terminar de leer porque son muchísimos, realmente muchísimos. Por ejemplo, vamos a irnos rápidamente, pero si usted los quiere anotar, ponga mucha atención. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar, lo decía Jesús, no he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar de hecho lo voy a poner aquí, no he venido, dice, para abrogar, sino para cumplir. Este es nuestro versículo clave de todas las clases, sino para cumplir la ley. Repito, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para eso, decía Jesús, para abrogar, sino para cumplir. Y ya nosotros les explicábamos qué significaba cumplir, ¿verdad? Porque muchos creen que era cancelar, abolir, eliminar. En Mateo sigue diciendo en el versículo 18 del capítulo 5, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el capítulo 19 de Mateo, dice en el versículo 17, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios.
Mas si quieres entrar en la vida, o sea, en la vida eterna, ser salvo, guarda los mandamientos. Jesús estaba recomendando en ese entonces. Pero ya en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Recuerde que la obediencia a los mandamientos tiene que ver con el amor que nosotros sentimos hacia Dios y a nuestro prójimo. En Juan 14:21 continúa diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, decía el Señor Jesús. Juan dice tantos textos acerca de la ley de Dios. En el capítulo 15, el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y nos podemos ir en los escritos de Pablo, que es también el que aparentemente escribe en contra de la no obediencia a la ley de Dios. Dice, 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. En 1 de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y así hay un montón de mandamientos. Es más, le voy a leer algo otros. Tengo muchísimos acá. Voy a la lista, a la parte final. Dice, 1 de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Se acuerda cuando le hablábamos de las dos tablas, que era amor a Dios y amor a su prójimo? Segunda de Juan 1:6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y para terminar, si acaso usted dice, y muchos de mis hermanos dicen, bueno, pero si eso era cuando Jesús estaba vivo. Pero cuando nosotros leemos Apocalipsis nos damos cuenta que hay un grupo ya antes, poco antes de la venida de Cristo, que guarda también los mandamientos. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, de la mujer, de la iglesia verdadera de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el último versículo que les quiero mencionar en esta lista de versículos que apoyan la obediencia o la vigencia de la ley de Dios en nuestros días está Apocalipsis 14:12. Dice, he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como pueden ver, son más los versículos que dicen que la ley de Dios de los 10 mandamientos está vigente hoy en día que los que... Entonces, ¿la Biblia se equivoca o somos nosotros? ¿Acaso Jesús no sabía lo que estaba diciendo o Juan o Mateo o el mismo Pablo? Cuando dijeron que en verdad la ley de Dios nunca fue abolida. Saben, hablando de Pablo, que es quien escribió los versículos donde aparentemente dicen que la ley ya no está más después de la muerte de Cristo, Pedro hace una declaración de los escritos de Pablo que necesitamos entender y no podemos pasar desapercibido en este estudio el día de hoy. Segunda de Pedro 3:16-17 dice, casi en todas sus epístolas, escuche bien, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, o sea, las otras que escribieron los apóstoles para su propia perdición, dice. Así que vosotros, dice Pablo, oh amados, sabiendo, escuche bien, de antemano, o sea, que ya hay personas que tuercen, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis en vuestra firmeza. Aquí dice Pedro que Pablo escribió pasajes difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y no solo en los escritos de Pablo, hay personas que los tuercen en los escritos de Juan, de Mateo, etcétera, etcétera. En las otras escrituras, para su propia perdición. También tuercen las escrituras, dice, ¿verdad? Hay muchas personas que les encanta torcer las escrituras. En este caso, las escrituras de Juan, de Lucas, de Pedro. Esto es grave, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando ellos tuercen las escrituras, las malinterpretan o ponen
a interpretaciones privadas, entonces hacen que otros cometan el mismo error. Justamente eso es lo que pasa con el tema de la ley de Dios. Hay personas, como les dije, que distorsionan las escrituras a su propia conveniencia para su propia perdición, y lo más delicado de todo, que hay personas que están dispuestas a escuchar o a creer en lo que dicen estos distorsionadores. ¿Dónde está el inconveniente? Ahora bien, como ya hemos dicho, en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, aparece la palabra ley. Esta palabra, como lo comprobaremos, dependiendo del contexto, tiene diferentes significados. Y no precisamente se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, como muchos creen, sino, como les dije, que tiene una serie de aplicaciones, ¿verdad? Tiene diferentes aplicaciones, los cuales hay muchos leedores descuidados que no se dan cuenta, porque, como dije, no hacen un análisis del contexto para ver de qué se está hablando o en qué sentido se emplea la palabra ley. La mayoría de los textos, como les decía, que causan controversia en cuanto a este tema, fueron escritos por Pablo, y los escritos de Pablo, como decía 2 de Pedro 3:16, hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Y dentro de las cosas que han torcido los estudiosos es la palabra ley. Y no se dan cuenta, como dije, cuando aparece la palabra ley, nosotros debemos de preguntarnos, cada vez que la Biblia nos menciona la palabra ley, nosotros debemos de preguntarnos de qué ley me está hablando el versículo o el contexto. Porque la palabra ley es usada para hablar no solamente de la ley de Dios, o sea, de los 10 mandamientos, sino que se utiliza para mencionar diferentes leyes que aparecen mencionadas en el Nuevo Testamento. Y muchos dicen, pero ¿cómo? ¿No hay una tan sola ley? En determinada ocasión yo tuve, por decirlo así, un pequeño debate con un pastor, hermano evangélico, y él me decía, no, es que ustedes se inventan, no hay leyes. ¿Dónde están esas leyes? Solo había una tan sola ley. No. En primer lugar, usa el término ley para referirse a los escritos de Moisés, conocidos como el Pentateuco o la Torá. O sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Esa era la ley para todos los judíos de la época de Jesús y hasta nuestros días. También se utiliza el término ley para referirse a los 10 mandamientos que aparecen dentro de la Torá o de la ley de Moisés. Estos están descritos por primera vez en Éxodo 20, como ya lo hemos leído. En tercer lugar, se usa el término ley para señalar el sistema de ritos, sacrificios, fiestas ceremoniales y todo lo que se hacía en el santuario. Estas se les llama las leyes rituales o ceremoniales. A este concepto es que la Biblia en el Nuevo Testamento también se refiere como ley. También encontramos otro concepto de ley a la que Pablo continuamente se refiere como la ley del pecado. Ya hay muchísimas otras referencias a leyes. Por ejemplo, en Romanos 3:27 habla de la ley de las obras. Usted lo puede verificar. La ley de la fe en Romanos 3:27. La ley de la mente en Romanos 7:23. La ley del pecado, por ejemplo, en Romanos 7:23-25. La ley del Señor la habla en Romanos 25, y en Romanos 8:7. La ley del Espíritu, por ejemplo, ahí en mismo Romanos 8:2. Y hay una ley que Pablo le llama la que se enseñorea del hombre en Romanos 7:1. De modo que cuando en el Nuevo Testamento nos encontramos con el término ley, lo primero que nosotros debemos preguntarnos es, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? ¿O Mateo, o Lucas, o cualquier otro de los escritores bíblicos? Pero hay personas que lamentablemente, como decía Pedro, tuercen las escrituras, no se van al contexto. No es recomendable que nosotros lleguemos a conclusiones privadas sin tomar en cuenta su contexto. Y es justamente lo que está sucediendo hoy en día en el mundo cristiano. Cuando nos referimos a los mandamientos de Dios, a los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, lastimosamente nos estamos confundiendo con el término ley. Y eso es un error capital, totalmente. Porque ponemos ley moral donde es ley ceremonial. Ley del pecado donde debe de ir la ley de Dios.
ponemos ley de Moisés donde va la ley de los 10 mandamientos. O sea que, como decimos popularmente, estamos metidos en un rollo y terminando confundiéndonos y confundiendo a los demás y predicamos de sus errores a los demás. Pasa lo mismo con el término pacto. He escuchado decir muchos pastores, incluso teólogos renombrados, cuando se refieren al Antiguo y al Nuevo Pacto, decir que el Viejo Pacto es el Viejo Testamento y que el Nuevo es el Nuevo Testamento. Y ahí se quedan. Entonces la gente dice, bueno, si el Viejo Testamento es el pacto antiguo, pues ya, ¿para qué utilizarlo? Mejor me quedo con el Nuevo Pacto, con el Nuevo Testamento. Por eso estamos como estamos, mis queridos. Y no nos damos cuenta que sin el Antiguo Testamento jamás entenderíamos el Nuevo. Además, el Viejo Pacto no es todo el Viejo Testamento, ni el Nuevo Pacto es todo el Nuevo Testamento. Retomando el tema, ahora presentaremos citas bíblicas para que nos vaya aclarando más nuestro tema, la ley y el reino de Dios. Ya estamos, básicamente les pido que me presten unos 5 minutitos más. Uno de los problemas es que a veces nuestros hermanos cuando escuchan la palabra ley, ellos creen que se refiere a los 10 mandamientos, como decía, cosa que es totalmente falso, como vamos a comprobar a continuación. Vamos a presentarles pruebas irrefutables. Quiero contarles una anécdota en caso. Yo tengo un hijo, por ejemplo, que se llama Ángel, ¿verdad? Yo me llamo Ángel. A veces a mi esposa la escucho mencionar Ángel, esto y lo otro, y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Yo creo que me está llamando a mí, pero en realidad se está refiriendo a mi hijo que se llama Ángel. Entonces yo tengo que darme cuenta que no se trata de mí, se está refiriendo a mi hijo y quiere reprenderlo, decirle algún mensaje. De la misma forma, nosotros cuando escuchemos la ley, no pensemos primero que se está refiriendo a los 10 mandamientos, o de repente sí se está refiriendo, pero para eso tenemos que estudiar el contexto, ¿verdad? Las primeras 2 leyes que les voy a mencionar, no va a haber mucho tiempo, pero ya ustedes han escuchado que cuando nosotros encontremos el término ley en la Biblia, tenemos que preguntarnos a qué ley se está refiriendo. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Ok, aquí nos dice que hay una ley que es espiritual. Seguidamente Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Esa ley que es buena será la misma que es espiritual, la que está mencionando en el versículo 14. Yo creo que sí, creo que se trata de la misma ley y sigue diciendo, Romanos 7:17 al 20 dice, de manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí no es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago. Dice, yo no lo hago yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice que hay cosas que yo hago en mi realidad, pero que no quiero hacerlo. ¿Será que solo le pasa a Pablo esta situación? Yo creo que usted y yo entendemos este tópico, ¿verdad? Hay cosas que a veces no las queremos hacer. Y Pablo lo sabía muy bien. Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, escuche, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí Pablo nos está diciendo que el hecho de que el mal está en él, eso se llama ley. Y la pregunta es, ¿cree usted que esta ley, que el mal está en mí, que menciona Pablo, es la misma ley que es espiritual y que es buena? Definitivamente no, esta es otra ley, porque la otra es espiritual. Y Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Será que esta ley de Dios de la que habla este versículo es la misma ley espiritual y que es buena de los versículos anteriores? Definitivamente se está refiriendo a la ley de Dios, a la ley de arriba, a la ley buena, o sea, a los 10 mandamientos. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros. Escuche esto, que se revela contra la ley de mi mente. Claramente nos está hablando de 2 leyes. Una ley de mis miembros,
y la ley de mi mente, y que me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Es interesante aquí. Pablo nos habla de otra ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente. Obviamente, si es una ley que se revela, tiene que ser una ley que no es buena. Y definitivamente no es la ley espiritual y buena que menciona al principio y dice que se revela contra la ley de su mente. Y la pregunta es en este punto, este es trascendental, mis queridos amigos. ¿Cuál es esa ley que está en la mente de Pablo? Para eso tenemos que buscar en la Biblia una ley que Dios quiere que esté en nuestra mente o en la mente de sus hijos. Y por supuesto que tenemos esa respuesta, mis queridos amigos. Esto es grandioso y extraordinario. Cuando nosotros nos vamos a Hebreos 8:10, escuchamos o existe o hay una declaración impresionante. Dice, por lo cual, este es el pacto, y estaba hablando del nuevo pacto, porque esta es una cita de Jeremías 31:33 que agarró Pablo. Pero por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de aquellos días significan en los días de Jesús para acá. Dice el Señor, pondré mis leyes, escuche dónde las va a poner, en mi mente o en la mente de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos de Jesús. Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esta cita, como les dije, viene de Jeremías 31:33. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Impresionante. ¿Ve usted cómo es tan fácil poder entender la palabra de Dios cuando buscamos la respuesta en la misma Biblia? De modo que la ley que tiene en sus miembros Pablo y que se revela contra la ley que está en su mente, no es otra más que la ley de los 10 mandamientos. ¿No es maravilloso? La misma ley que aparece en el antiguo pacto, Dios la está poniendo en la mente y en el corazón de sus hijos en el nuevo pacto. Esto es impresionante porque dicen, no, ya no tenemos que guardar la ley. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en el antiguo pacto Dios la puso sobre tablas de piedra, ¿se acuerda cuando mencionamos? Pero ya en el nuevo pacto, que después vamos a estudiar el pacto y el reino de Dios, Él ahora la pone en las tablas, en la mente, en el corazón de las personas. Como podemos ver en estos versículos, Pablo hace mención de al menos 2 tipos de leyes. Dice que la ley es espiritual en el verso 14, y la ley que es buena en el verso 16, la ley de Dios, dice la ley de mi mente en el versículo número 3 de Romanos 7. Se está refiriendo, como hemos comprobado con Hebreos 8:10, que se trata de la ley de Dios. La segunda ley que nos habla aquí en el capítulo 7 de Romanos, dice que hay una ley, que encuentra una ley que el mal está en él. Y luego en el versículo 23, la ley del pecado que está en mis miembros. Esta ley, como lo dice Pablo, es la ley del pecado que mora en nosotros. Esta ley es la ley de la herencia, la ley de la genética, la que heredamos de nuestros padres. De hecho, ahí en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Entendió eso? Eso se llama la ley del pecado que fue transferida de generación en generación. A eso es lo que Pablo se estaba refiriendo. Heredamos la tendencia al mal. Esa es la ley del pecado de Romanos 7:23. Jesús decía en Mateo 26:41, velad y orad, le decía a sus discípulos cuando estaba ya un poco antes de ser crucificado, para que no entréis en tentación. Porque decía él, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Claramente Jesús identificaba estas 2 fuerzas que están luchando en nuestra vida constantemente. Depende de ti a quién le prestas más atención y dedicación, porque de eso dependerá si obtenemos la victoria o en su defecto somos derogados o derrotados por el pecado que mora en nuestra carne. Pero gracias a que Dios permite que ella esté en conflicto, porque de esa forma podemos vencer. O sea, la ley de Dios está en conflicto en nuestras vidas porque hoy en día la ley está en nuestra mente. ¿Se da cuenta por qué usted a veces rechaza cosas que no son correctas?
Gálatas 5 decía, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿No es maravilloso? Ahora podemos entender que cuando se utiliza la palabra ley, no siempre significa la ley de Dios. Y ahora podemos entender unos versículos que aparecen en Gálatas que nos hablan de estas leyes, como por ejemplo, ya estamos terminando, mis queridos amigos, pero vamos a poner ahora en contexto lo que venimos hablando. En Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Cómo es posible que soy muerto por la ley? Soy muerto para la ley. Este versículo lo podemos comprender a la luz de los mismos escritos de Pablo. Tiene otra declaración, Pablo, que quiero leerlas en este preciso momento. Ya se me perdió por acá los versos. Quiero llevarlos. ¿Qué es lo que quería decir Pablo con esto? Que por la ley lo lleva y es muerto por la ley. Nosotros debemos de entender, mis queridos hermanos, que la ley del pecado nos hace cometer errores, nos hace pecar. Entonces nosotros cuando pecamos, ¿qué dice que es el pecado? Dice que es transgresión de la ley. ¿De cuál ley? De los 10 mandamientos. Entonces la paga del pecado es la muerte. Y la ley nos dice que cada vez que nosotros transgredimos los mandamientos de Dios o pecamos contra Dios, nos merecemos la muerte. Y es aquí donde entra la figura maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, pero aquel que cree en Cristo tendrá vida eterna. ¿Ve? Porque la ley no nos puede salvar, pero la ley lo que hace es ponernos un cerco para que la ley del pecado no actúe de una forma contundente en nuestras vidas. Y entonces la ley nos dirige a Cristo, porque el fin de la ley, dice la palabra de Dios, es Cristo. Y ya voy a terminar con una declaración. Dice Pablo en Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando está refiriéndose, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, por supuesto no se está refiriendo a los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos, no podemos morir a los 10 mandamientos. Se está refiriendo a la ley ritual, porque cuando Cristo murió, Él vino a cumplir, era la realidad de las sombras, de las leyes que eran sombra de Cristo. Cuando Cristo vino a cumplir con todos esos ritos. Ya el cordero no tenía que sacrificarse, ya no tenía que haber sangre, porque ahora los sacrificios eran mejores. Ahora Cristo aglutinaba en su persona todas esas diferentes fiestas y sacrificios que se hacían en el santuario terrenal. Por eso nosotros ya, creyendo en Cristo, nosotros estamos cumpliendo en sí la ley de Dios, pero también estamos ya en el nuevo pacto, donde dice que el nuevo pacto no es que es viejo, no es que es un pacto que ya no sirve, simplemente que en el nuevo pacto las cosas son buenas, son mucho mejores que el antiguo, porque ahora las cosas que eran sombras en el pasado se hacen realidad y nosotros no tenemos que ir a sombras, ahora vamos a la realidad que es en Cristo Jesús. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué ley? ¿Cuál era? ¿De cuál ley? ¿La ley era una maldición? No. La ley era una bendición. La ley de los 10 mandamientos era una bendición. La ley que era una maldición era la ley del pecado. Esa ley que nos atrae, que está en nuestros miembros, decía Pablo, esa es la ley de la muerte, la ley del pecado. Esa era de la cual Jesús nos redimió. Y dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Bien, mis queridos hermanos, podemos continuar con este tema, pero ya se nos fue el tiempo. Pero mis queridos, jamás, escúchelo bien, nunca fue, es o va a ser el propósito de Dios abolir su ley. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos revelan el carácter de Dios, nos revela el amor de Dios. No decíamos que
la ley de Dios se divide en dos, ¿se acuerda de las dos tablas? Amor a Dios y amor a su prójimo. Si nosotros amamos a Dios, no vamos a tener dioses ajenos, no vamos a utilizar su nombre, no vamos a utilizar estatuas, imágenes. No, si nosotros amamos a nuestro prójimo, no lo vamos a matar, no vamos a mentir, no vamos a hacer fornicación, no vamos a hacer nada en contra de nuestro prójimo y menos contra Dios. Eso se llama amor. Y cuando nosotros amamos a Cristo, somos obedientes. Nos sale de forma natural obedecer. Dígame usted, si usted ama a su esposa, a su ser querido, es muy fácil obedecerle en lo que éste le pida, ¿verdad? De igual forma, así sucede con la ley de Dios. Sé que había muchas otras cosas de las cuales pudiésemos hablar mucho más, pero ya el tiempo se nos fue. Les agradezco a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, por habernos escuchado y estar pendiente en este día. A todos los hermanos ahí que se comunicaron con nosotros, gracias y nos veremos la próxima semana con otro tema, con otra temática. Así que les esperamos y esperamos que la pasen bien, que Dios les pueda bendecir y nos veremos, como les dije, la próxima semana a través de este canal Ángel Mensajero TV y también búsquenos ahí en YouTube, en Ángel Galeano, el canal de Ángel Galeano. Dele like para que usted pueda recibir los temas que nosotros posteamos, ¿verdad? Que sea el primero en recibirlo. Para todos en todas partes les deseo lo mejor de la vida. Su amigo y hermano Ángel Galeano les envío un abrazo cordial y que la pasen bien y nos veremos la próxima semana.